Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Buenas noches, bienvenidos a Más Negocios. Les habla María Dolores Arias y hoy es nuestro jueves de empresas familiares. Gracias a quienes nos están escuchando a través de la 102.1 FM Plus. Y queremos darle un plus a tu vida, queremos agregarle valor a tus ideas y queremos también poder generar mayor valor a lo que estás haciendo a través de las ideas que difundimos a través de nuestros diferentes programas en Libertópolis. Así que muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por darnos esta oportunidad. A quienes nos escuchan por la 102.1, a quienes nos ven a través de nuestros diferentes canales, estamos transmitiendo por facebook.com/libertopolis.com, transmitimos también a través de @libertopolis, esto en Twitter, y también en YouTube. Nuestro canal es Libertópolis. Bienvenidos a todos y hoy vamos a platicar con Chepe Ascoli. Vamos a hablar hoy, como les digo, jueves de empresas familiares. Platicaremos con Chepe Ascoli acerca del respeto de la diversidad y la tolerancia o el respeto a esta diversidad. Y de eso vamos a continuar el tema que dejamos la semana pasada, en el cual estábamos hablando también sobre la diversidad y el respeto. ¿En qué consiste esta diversidad y en qué consiste este respeto? Así que de eso platicaremos con Chepe en el siguiente segmento. Hoy quiero platicarles en la llave maestra acerca de cuáles son esas ventajas y desventajas de trabajar o de tener una empresa familiar. Más Negocios presenta Llave Maestra. No perdamos el impulso, no perdamos esas ganas de hacer mejores cosas, de ponernos retos, y aquí les vamos a dar herramientas que uno debería tomar en cuenta para hacérselo más fácil. Cuando uno tiene un reto, ¿por qué complicarse la vida si uno puede hacer la mochila más ligera? Llave Maestra. Antes se tenía la idea que las empresas familiares solo beneficiaban a los miembros de la familia y que solo los que estaban involucrados, y no solo los miembros de la familia, sino los miembros de la familia que estaban involucrados en la empresa familiar. Sin embargo, esto ha ido evolucionando, este pensamiento, ya que el éxito de las empresas familiares es el ganar-ganar. ¿A qué me refiero? Igual que cualquier empresa, el ganar-ganar es importante si una empresa quiere sostenerse en el largo plazo. Y las empresas familiares no son la excepción. Las empresas familiares, benefician no solo a los miembros de la familia, sino también a la economía local, regional y global. Muchas empresas que actualmente son transnacionales iniciaron como empresas familiares y fueron aumentando su capacidad y fueron trascendiendo de generación en generación y creciendo. Entonces, el hecho que las empresas familiares benefician a los miembros de la familia no implica que no beneficien a los demás. Entonces, en este artículo habla acerca de las ventajas y las desventajas que tienen las empresas familiares. Si quieres que te lo mande, es muy fácil, solo mándame un inbox a MDA30. Esto es mi página en Facebook, MDA30, me mandas un inbox y con mucho gusto te mando de vuelta. Solo escríbeme, mándame el artículo de las ventajas de las empresas familiares y yo ya sé a cuál te refieres y con mucho gusto te lo mando. Así que solo dime, ¿me puedes mandar el artículo de ventajas empresas familiares? Y te lo mando. Y entonces, ¿cuáles son las ventajas que hay que tomar en cuenta? Cada empresa viene con sus características propias y las empresas familiares tienen ventajas que deben aprovecharse al máximo y retos que deben sobreponer. ¿Cuáles son las principales ventajas que tienen las empresas familiares? Pues uno es la estabilidad. Por lo general, el liderazgo que se establece en estas familias, una vez que se establece, es el resultado de largo plazo, de decisiones pensadas en el largo plazo y en el liderazgo.
Por ejemplo, el patriarca dura varios años en la empresa y después quien le sucede dura varios años en la empresa al ser cuando es miembro de la familia, y los líderes usualmente se mantienen en estas posiciones por muchos años y se retiran ya sea por enfermedad, por que llega una edad en la que desean retirarse o por fallecimiento. Entonces, esto genera una estabilidad también en la empresa. El compromiso. Los miembros de la empresa, los familiares involucrados en la empresa, tienen un sentido de compromiso aún mayor. Puede ser porque es el legado para los hijos, puede ser porque mis padres han confiado en mí, mis hermanos han confiado en mí, en fin. Esa parte de la familia hace que ese compromiso hacia la empresa sea mejor entendido y se pueda aprovechar aún más. Entonces esto pues hace que también hayan compromisos de largo plazo en cuanto a que puede que hoy tenga un beneficio, pero en el largo plazo, como yo voy a permanecer aquí, como esto es parte del legado de mi familia, pues pienso en el largo plazo a la hora de tomar decisiones. Entonces este es el compromiso. El otro tema es la flexibilidad. Los miembros de la familia están dispuestos a tener diferentes sombreros y a tomar tareas que en otros trabajos fuera de la empresa familiar pues no harían. Aquí existe una mayor facilidad a fin de que se logre el éxito de la empresa. La visión de largo plazo es otra de las ventajas que tienen las empresas familiares que hay que aprovechar. Ahora, ¿cuáles son los retos que deben sobreponerse en las empresas familiares? Por lo general están muy relacionados con la gobernanza. El primero es los conflictos de las empresas familiares. Son dos, la gobernanza y el mantener separados la empresa y la familia en cuanto a conflictos familiares, no llevar los conflictos de la empresa de la familia a la empresa, ni los conflictos de la empresa a la familia. ¿A qué me refiero? A querer resolver en el almuerzo de fin de semana los problemas de ventas, de logística, de impuestos en ese almuerzo, o querer resolver en la mesa de la sala de reuniones de la empresa los pleitos entre los hermanos, entre el papá y los hijos, entre los tíos. Entonces, tener esta de separación y tener los mecanismos para resolver estos conflictos en sus ámbitos, pues es uno de los retos que tienen que enfrentar las empresas familiares. Otro es la falta de una gobernanza. ¿Qué quiere decir? Que existan estas organizaciones o estos organismos o estos mecanismos para rendir cuentas. El rendir cuenta en una empresa, el rendir cuenta ante la junta directiva, el rendir cuenta ante los accionistas y la rendición, si no rendición de cuentas, sí por lo menos este órgano que regula las relaciones o que trata de hacer que las relaciones entre la familia sean pacíficas o cordiales también. Entonces, el no tener esta estructura dificulta el poder acudir a estos mecanismos para resolver estos conflictos. Otro de los conflictos que se dan o de los retos que hay que superar en las empresas familiares es el nepotismo. ¿A qué me refiero con nepotismo? Es normal y es lógico que pues hayan miembros de las empresas, miembros familia en las empresas familiares, obviamente. El punto es cómo llegaron ahí. Si llegaron porque fueron desarrollados y son los aptos para ese puesto, o desarrollé el puesto para que estuviera ahí, o lo tengo ahí porque no hay otro lugar donde ponerlo y porque además necesita el trabajo. Entonces, este nepotismo es uno de los... Al no haber gobernanza, es más fácil que haya nepotismo y por consiguiente esto pues es uno de los retos que las empresas familiares deben enfrentar. Y por otro lado está el plan de sucesión. ¿A qué nos referimos con esto? Que muchas veces los líderes no tienen el deseo de admitir que hay que generar este plan de sucesión porque o los niños están muy chicos o porque todavía puedo dedicarle más tiempo. Entonces, estos son algunos de los principales retos que hay que considerar en las empresas familiares. ¿A qué me refiero? A que si bien es cierto, hay ventajas que se pueden aprovechar al máximo, que se pueden maximizar, también hay desventajas que hay que sobreponerlas, y una vez sobrepuestas, pues imagínese todas las ventajas que tiene y sobreponiéndote a estos retos. Así que si quieres este artículo, con muchísimo gusto te lo puedo enviar. Solo mándame un inbox a mi Facebook MDA30, escríbeme María Dolores, me mandas el artículo sobre ventajas y desventajas de empresas familiares o ventajas de empresas familiares, ya sea de la cual te refieres, y con mucho gusto te lo mando por la misma vía. Así que vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos acerca del respeto de la diversidad en las empresas
familiares con Chepe Ascoli. Regresamos. Más Negocios presentó Llave Maestra. Llave Maestra. Las herramientas más completas para enfrentar nuestro actual mundo competitivo. Llave Maestra. Regresamos a Más Negocios y Ficosa es el banco que te facilita disfrutar de la vida. ¿Estás buscando cómo ahorrar en Tiendas La Torre? Pues las tarjetas de crédito de Banco Ficosa. Si estás buscando cómo ahorrar en gasolinas en las gasolineras Shell, pues las tarjetas de Banco Ficosa. Y si vas a las tiendas Temaco y quieres ahorrar, pues utiliza tu tarjeta de Banco Ficosa, ya que con ello optimizas todo lo que la vida te pide. Así que con Banco Ficosa, dile que sí, hace realidad eso que más quieres. ¿Qué tal, Chepe? ¿Cómo estás? Hoy vamos a continuar hablando de el respeto y la diversidad en las empresas familiares, ¿no es así? Así es. Bienvenido. Muchas gracias. Y bueno, ya hablamos acerca de las juntas directivas, Chepe, y cuáles eran esa diversidad, en qué consistía, y quedamos que para este programa hablaríamos acerca de las familias y de las empresas como tal. Uh-huh. ¿Por dónde quisieras empezar? Bueno, yo diría que cronológicamente hablando deberíamos comenzar con la familia, ¿no? Claro, que es la que da origen a la empresa. Entonces, hay un autor que por cierto recomiendo mucho leerlo. Su nombre es Jim Stenson, lo tuvimos aquí hace unos 10 años en ¿qué se llama? En esta cabina. Uh-huh. Y Jim ha escrito mucho sobre la diversidad, las reglas en el seno de las familias. Jim tiene una página que se llama www.parent, como padres, Parent Leadership, liderazgo de la paternidad o de los padres, ¿verdad? En el cual verdaderamente se extiende sobre estos temas. Pero creo que lo fundamental para efectos de lo que estamos hablando hoy es que él dice que, bueno, primero, él cree que el honor al apellido, la protección al apellido en las familias es lo suficientemente poderoso como para ni siquiera necesitar hacer los protocolos familiares jurídicamente vinculantes. Así debería ser. Así debería ser. Uh-huh. Lo cual sabemos que en la práctica pues no es necesariamente tan así porque siempre se nos sale alguien del guacal. Pero Jim dice que si desde el principio, desde la semillita inicial de la familia, nosotros enseñamos, por cierto, con el ejemplo, a nuestros hijos a comportarse rectamente, a practicar las virtudes humanas, a darle importancia a los valores, entonces no es necesario hacer jurídicamente vinculante los protocolos familiares. Y él habla entonces de que en las familias deberíamos fundamentalmente tener reglas. Y Jim en su página más o menos habla de unas 40, no me recuerdo bien, distintas reglas. Parece un número bien alto, ¿verdad? Uh-huh. Con solo que se te queden, parecen las... Pero él dice que con 4 o 5 que tengamos y practiquemos es suficiente. O sea, tendrías 4 o 5 que de ahí se derivan las demás. Sí, las demás las dice, básicas. Sí. Y lo interesante, María Dolores, es que Jim dice que estas reglas tienen que comenzar con la palabra nosotros, okay. No ustedes. Por supuesto, tampoco no yo, pero es nosotros. Y que todos las debemos de practicar en igualdad de condiciones, entendiendo igualdad aquí como equidad, no necesariamente como que todos tenemos que hacer lo mismo. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, dice, una de las que me recuerdo que más insiste, cómo nosotros queremos vivir en un ambiente
limpio y ordenado, tú, Juanito, vas a hacer la limpieza de tu cuarto, tú, Marita, vas a hacer la limpieza de tu cuarto, mamá va a hacer la limpieza de la cocina y yo voy a limpiar el garage y el patio. Yo, patriarca, en este caso. En esa forma, todos tenemos la misma obligación de tener orden y limpieza, mas sin embargo, en grado, digamos, claro, ¿verdad? Y ámbitos. Y en distintos ámbitos. Puede ser que con el tiempo vayamos rotando. Ahora yo voy a hacer el cuarto del niño. Siempre y cuando, por supuesto, sean trabajos adecuados a la edad y a la condición de cada uno de los miembros de la familia. Por ejemplo, el clásico que sucede mucho en algunas familias, el rotar cuando hay mascota. El clásico de cuando hay una mascota y que entonces se rotan el cuidado de la mascota, o una semana le toca a tal hijo darle de comer, limpiar atender a la mascota, mientras que al otro le toca lavar trastes y al otro le toca sacar basura. ¿Cómo no? Y después la siguiente semana rotan. Sí. Y esto es algo parecido a esto. Es correcto siempre y cuando, por ejemplo, limpiar al perro no le toque al niño de 1 año, ¿verdad? Claro, sí. Porque tiene que ser adecuado a la condición de cada uno. Pero a medida que van creciendo, o cuidar mascota es, por ejemplo, darle la comida a la mascota, aunque tengas 1 año, eso probablemente lo puedes hacer, o 2 años. Pero sí, es eso a lo que se refiere. Y lo importante entonces es tener las reglas. ¿Cómo se establecen estas reglas, Chepe? ¿Son los papás las que lo van educando al hijo, o llega un momento, porque me imagino que cuando son pequeños pues se les va guiando, pero llega un momento, por ejemplo, la adolescencia, en la cual hay ciertas reglas como a qué horas llegar a la casa? Sí. ¿Qué pasa ahí? Todas estas reglas deben, primero, son los padres quienes originan las reglas. Y aquí viene un concepto interesante y lo menciono de una vez. Muchos de los padres nos podemos en algún momento jactar de que somos amigos de nuestros hijos. Eso está bien, siempre y cuando no dejemos de dejar de ser padres, porque lo primero es que tenemos que ser padres. ¿Podríamos decir entonces, Chepe, que hay que ser padres amigables? En cuanto a más que amigables, yo diría accesibles. Okay. Debemos de inspirar la confianza en nuestros hijos para que nos cuenten lo que nos tienen que contar, sea de la naturaleza que sea, en vez de ir a buscar, voy a decirlo, a un amigote, a que les explique las situaciones que yo no me atrevo a decir a papá y a mamá. Entonces, los padres comenzamos la serie de reglas. Y por supuesto las mismas van variando en función de que la familia va creciendo y van teniendo consecuencias también. Por ejemplo, tú mencionaste regresar a cierta hora a la casa. Cuando empiezan a pedir los clásicos permisos, a veces es ir al cine con los amigos y después va aumentando. ¿Cómo se maneja esto? Y hablaste algo que en el momento no lo habíamos dicho y que tal vez lo diste por implícito, pero es las consecuencias. Sí. O sea, ¿qué pasa si no cumplo las reglas? Con las reglas se establecen consecuencias. Okay. No es una consecuencia, arbitraria o al azar. Tú viniste tarde hoy, mañana no te presto el carro. Día 1. Tú viniste tarde hoy, mañana no te presto el carro, ni pasado mañana, ni traspasado. Ok, una venida tarde implica no prestar el carro un día. Eso tiene que quedar claro para que no vaya a ser, oye, o por minutos, si lo quieres ver, 5 minutos tarde, no te presto el carro un día. 10 minutos tarde, no te presto el carro 2 días. Pero ya están establecidas antes de dar el permiso, por así decirlo. O sea, ya están antes. No es cuando se infringió la regla, cuando estoy pensando qué castigo merece. Y estoy enojado, ¿cuál es la consecuencia? Entonces te toca peor. Entonces, por cierto, esto también aplica
¿te acordás del nosotros con que Sí. comenzamos? También aplican, es nosotros, ¿verdad? Nosotros es nosotros. Es nosotros, No es nosotros, no es ustedes, Mm. ¿verdad? Claro, las reglas se hacen y en todas las consecuencias van ad hoc. Por ejemplo, yo conozco una familia que cuando papá no tiene la grama del patio bien cortada, ese día los niños le dicen que no se puede tomar la cerveza que usualmente se toma después de chapear el patio. La que querrás, pero tiene que haber una consecuencia. Y para todos. Que eso es lo importante. ¿Cómo establecer, por ejemplo, esa consecuencia de papá que no cortó la grama? ¿Quién la establece? ¿Cómo se establece? ¿Es una negociación? ¿Las otras también son negociación? ¿Cómo se establecen estas Sí, consecuencias? usualmente, volvemos al punto, las comienza papá y mamá. Ujú. Y puede ser que papá y mamá quieran involucrar a los demás miembros de la familia. Entonces uno puede decir, bueno, ¿cuál va a ser la consecuencia para el que viene tarde de una fiesta? Entonces por ahí la hermanita va a opinar A, el hermanito va a opinar B, porque tiene que ser participativo. Si querés incluso hacerlo un poquito, jocoso, para que entonces el castigo, o la consecuencia más que el castigo, exista, mas sin embargo no sea tedioso. ¿Verdad? Jim habla en alguna sección, no me acuerdo dónde. Jim tiene un par de libros. Uno que se llama Padre, el protector de la familia. Ujú. Otro que se llama La Brújula. Cada vez que me recuerdo el nombre del libro, porque lo hizo antes de que los patojos en el argot del día a día coloquial comenzaran a decir papa agarra brújula. Ese es esto, la brújula. No nos podemos salir de la brújula. Entonces, Jim tiene muchas cosas interesantes. Una de las que más me gusta es que nosotros tenemos que educar a nuestros hijos para ser adultos, no para ser niños, no para que la pasen bien, que no entra en contradicción con ser feliz, ¿verdad? Ujú. O sea, es educarlos pensando en el largo plazo. ¿Cómo no? Que no es Peter Pan al que estoy educando. Es correcto. Que va a crecer. Y hay ahí, sobre todo en Estados Unidos, hay unos datos que da Jim, en el que dice que uno como padre comienza a decirle, gozátela cuando están en high school, porque estos son los mejores momentos de tu vida. Lo cual no es cierto. Porque, ¿qué querría decir? ¿Que después de que sales del high school se acabó tu vida? Sí. Y- Ya pasó lo imagínate más a qué bonito. edad. Sí, ya Estamos pasó lo hablando más que bonito. Menos de 20 años, 18 Y además años. me hicieron bullying. Y además, me estoy explicando. Claro. Entonces, esos son errores de acuerdo a lo que dice Jimmy. Yo lo entiendo muy, muy bien habiendo criado 4 hijos. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, Chepe. Yo recuerdo una vez una frase de mi madre, y porque es muy clásico el que uno pregunte ¿a quién quieres más? Siempre uno está preguntando ¿a quién quieres más? Y recuerdo una vez la frase de mi madre y me dijo, mira, me enseñó los dedos de su mano y me dijo, ninguno es igual. Y así son mis hijos, ninguno es igual. Diciéndome que cada uno lo que nos quería por nuestras individualidades. Esto es la diversidad. Y en las familias, a pesar que vienen de la misma mamá, del mismo papá, no necesariamente, pero que comparten la El mismo educación, techo. el mismo techo, comparten la misma educación, hay mucha diversidad. ¿Cómo entonces aprovechar esa diversidad, Chepe, y respetar esa diversidad? Cuando regresemos del corte, hablemos de esa parte. Claro que sí. Diversidad en la familia, Chepe. Si hay algo más diverso son los hermanos, y si hay algo más diverso son las familias, a pesar de que compartamos el mismo techo, misma educación, y en algunos casos hasta los mismos genes, por así decirlo. ¿Cómo aprovechar y cómo respetar esa diversidad? Ok, primero, como está la creencia de que todos debemos ser iguales, ¿verdad? Ujú. Quiero comenzar por eso. Todos debemos ser iguales en dignidad. Ujú. Sin embargo, en todo lo demás somos distintos.
Cuando te refieres a dignidad, me gustaría que elaboraras un poco más sobre este tema. Sí, no puedo mancillar tu nombre, no puedo, como decimos vulgarmente, machucarte, no puedo, muy típico, ignorarte. Mucha gente ignora a otra gente, ¿verdad? Y dicen que eso es lo peor que puede hacer. Yo me puedo enojar contigo y te pido disculpas, pero ignorarte, ¿qué pasó? De hecho, lo mismo decimos con la clientela. A un cliente lo puedes maltratar, a un cliente le puedes quedar mal. No digo que lo tengas que hacer, pero le puedes quedar. Pero ignorarlo, eso sí es fatal. Entonces, dignidad es, yo tengo que respetar quién sos tú, aunque no esté de acuerdo contigo, pero lo tengo que respetar. Ahora, hablando de las diferencias, hablamos mucho que en las familias y sobre todo en las empresas familiares, cuando hay hijos, lo justo no es igual. Okay. Lo justo es equidad, más no igualdad. Entonces, lo que decía tu mamá, o que te dijo tu mamá, 5 dedos, todos son distintos, tienen distinto uso, ¿verdad? Yo no puedo escribir con el pulgar, pues, puedo poner la huella del pulgar, pero no puedo escribir con el pulgar. Hay una, no me recuerdo el nombre, pero hay una mamá que está en proceso de canonización y le preguntaron, ¿usted quiere más a alguno de sus hijos? Y contestó, definitivamente que sí. En cada momento quiero más, o al más necesitado, o al más lejano, o al más enfermo. ¿Me estoy explicando? Dependiendo del contexto. Dependiendo, le tengo que dar más atención. Y no es que lo quiera más, por así decirlo. Es simple y sencillamente que en este momentito tengo que ir a darle de comer a la habitación, porque no puede transportarse, no puede venir a la cocina. No es porque, a mí me servís en la cocina, mamá, y a mi hermano. No. Entonces yo creo que eso lo tenemos que tener bien presente. Y lo tenemos que tener bien presente en 2 sentidos, según yo. En talentos y en personalidades. Entonces es ahí donde vendría el tema, o si lo relacionamos con la parte de las reglas, el hecho que el niño de 2 años no bañe al perro no quiere decir que se está tratando desigual con el niño de 8 años. Es absolutamente correcto. Sino simplemente que cuando este niño de 2 años tenga 8 años... ¿Le va a tocar? Le va a tocar esa regla. Sí, okay. Sí. Y así es. Y aquí lo agarramos en edad. Por supuesto que hay otra serie de condicionantes en que se pueden agarrar. Talentos, sí. Por ejemplo, talentos. Dijiste, ¿hay diferencias en personalidades? Sí. Y el otro era... Y talentos y personalidades. Okay. En talentos, pues es evidente. A mí me gusta la música y soy buen músico. Y a mi hermano le gusta el fútbol y es buen futbolista. Digo, no tengo por qué equipararme, ¿verdad? En personalidades, hay gente que es más, como decimos en Guatemala, más mish que otra. Bueno, hay que respetar. No va a hablar y no le voy a forzar a hablar porque naturalmente no se siente bien hablando en público. Si lo forzo, estoy violentando ciertas cosas. No es que no pueda hablar, es simple y sencillamente que prefiere no hablar en público. Un extrovertido, en contraposición, piensa mientras está interactuando. Y pareciera que no va a parar. Sí, bueno, algunos. Pero entonces, va elaborando conforme habla. Sí. Mientras que otra persona necesita tener ese tiempo para elaborar lo que va a decir. ¿Cómo no? Okay. A mí me da mucha risa cuando tenemos los talleres de trabajo en equipo, después del almuerzo o del desayuno, no importa, hay gente que se levanta antes y hay gente que se queda charlando en las mesas. No es que el que se levantó sea pedante, no es que el que se levantó no quiera interactuar, es simple y sencillamente que necesita tiempo. Los introvertidos necesitan retirarse. Necesitan el tiempo para ellos. Sí. Por otro lado, hay gente más intuitiva que otra, entonces siempre está viendo muchísimo más allá y otros son factuales. Bueno, esos son rasgos de personalidad y los tenemos que respetar. Y el truco está en ser empático, ¿verdad? Ahí es donde me voy a llevar bien.
Porque si soy empático, yo voy a reconocer que aunque no estemos de acuerdo, lo que tú estás diciendo te lo voy a respetar. Ahora, Chepe, en cuanto a la familia, los padres son proclives a ser más empáticos con aquellos que se parecen a ellos. ¿En cuanto a qué? Me recuerda cuando era niño, yo hacía eso, ¿cómo ser consciente de esa empatía hacia todos tus hijos? Ojo, porque puedo ser que sea más empático porque me recuerdo de algo cuando yo era niño jugando fútbol, para decir algo. Pero con la otra persona soy empático porque me recuerda que tenía bonita letra. Aquí te estoy hablando de dos cosas totalmente tontas. Pero a lo que voy es, no hay una empatía absoluta con uno o con el otro, y tengo que ir encontrándole las cosas. No a todos los voy a tratar igual. Los voy a tratar dependiendo de sus necesidades, habilidades, talentos, etcétera. Es que, tal vez al tema al que quiero llegar es lo que uno conoce como el favoritismo, que a veces se da en algunas familias o en algunos padres. A veces es porque tienen el temperamento que uno tiene, o se parecen físicamente, que te dicen es tu clon, y uno se siente orgulloso y casi que reflejado en los hijos, y entonces se da esos favoritismos. ¿Cómo ser consciente de no caer en eso? Entendiendo lo que estás diciendo. O sea, es tu clon físicamente hablando, pero tiene el pelo de mamá, o tiene, me estoy explicando. O sea, el temperamento. O el temperamento. Lo tengo que buscar, y ciertamente es uno de los trabajos más arduos de los padres. Yo no puedo tratar a todos igual. Yo tengo que tratar a cada uno dependiendo de su condición, y ahí es donde viene el punto de la empatía. Digamos, ser empático quiere decir ver no solo con los ojos, sino que también con el corazón. Y ser empático quiere decir me voy a poner en tus zapatos. Pero para ponerme en tus zapatos, el paso número 1 es quitar los míos. Yo no puedo poner mi pie con mi zapato en tu zapato, por mucho que suene bonito decir, sí, no. Y esas condiciones van cambiando, y algunas veces lo que antes era cierto, hoy ya no necesariamente lo es, y lo tengo que encontrar. Entonces aquí, Chepe, si podemos ir uniendo algunos de los programas que hemos hecho, es aquí donde se confunde la forma en cómo tratar a un hijo en la empresa y en la familia, porque en la familia estoy entendiendo que lo tratas acorde a sus necesidades, lo tratas acorde a sus talentos, eres empático, pero en la empresa no es así, o no debería ser así en cuanto a un empleado. Sí es igual, lo que pasa es que son otras las dimensiones. Por ejemplo, en la empresa te voy a tratar de acuerdo a tus resultados. Entonces, si tus resultados son buenos, te pago más, y si tus resultados no son buenos, te pago menos. En la empresa tengo que buscar, va a sonar feo, la pieza correcta, la pieza humana correcta para traerlo a esta posición. Y solo ahí hay diferencias. Este es financiero, entonces que venga a la posición de finanzas, y este es comerciante, que venga a la posición, y no es para compararme que comerciante es mejor que financiero, o al revés, no es así. O sea, sí tengo que buscar para qué sos bueno. Lo que sí es cierto es que cuando se trata de empresa, para quitar la parte emocional lo más posible, entonces ahí sí le voy a pedir ayuda a los miembros ajenos a la familia que me ayuden a tomar esa decisión. Ahora, obviamente me decías, debo ser empático y ser consciente, y es una de las labores más arduas que tienen los padres para no tener ese tema del favoritismo que a veces se da. ¿Cómo más podemos ir reforzando y ese respeto a la diversidad, Chepe? ¿Qué pasa si un hijo tiene un estilo de vida con el que no comulgo? ¿Qué pasa ahí? Duro. Primero veamos si el estilo de vida es algo que pone en juego, voy a decir, su felicidad, su futuro,
en cuyo caso creo que el deber primero de los padres es formar a los hijos. Entonces uno debe afrontarlo directamente con prudencia, que no es sinónimo de suavidad, pero bien tratado, explicarle por qué, darle ejemplos y sobre todo con el ejemplo. Según Jim Stenson, de quien estaba hablando, los padres más exitosos, entendiendo éxito, es en tener hijos buenos, no en tener hijos sabios. Son los entrenadores de deportes. ¿Y esto se debe a? Y esto se debe, entre otras cosas, y esto es interesante, a que los traen desde el principio al lugar del trabajo, pero donde sí estoy trabajando, no como en las empresas cuando tienen padre, hijo, día del padre y del hijo, día de la madre y de la hija, en que los llevo a la oficina y le digo, pero te quedas sentadito ahí calladito porque si sale aquella señora es bien brava. No, aquí cuando estamos hablando del deporte, lo traigo con la pelota del tamaño de la pelota normal, lo traigo a jugar de acuerdo a las reglas normales, de acuerdo a los horarios normales. Entonces ven a papá o a mamá trabajar en un ambiente real. Tengo una familia que me da mucha risa porque trae a los hijos cuando tienen 12 o 13 años a trabajar a la oficina. Y ¿qué te dijera? Se ufanan de decir, los traigo a trabajar desde temprana edad. Y van felices aquí en la empresa porque no los pongo a trabajar conmigo, sino los pongo a trabajar, digamos, con mi secretaria, para hablar de... Cuando le preguntas a los niños, dicen, guácatela, como dicen ahora, ¿no? Mi papá quiere que venga aquí, a lo que me pone es a sacar fotocopias todo el día. Eso lo aprendí un día, ya me entrené, ya para qué lo quiero más. Ahora, dale sentido. Vamos a sacar fotocopias, tú vas a sacar fotocopias, pero de aquellos papeles que son confidenciales. ¿Me estoy explicando? Claro. Le estoy dando a la misma función otro sentido, y en ese sentido hace mucho beneficio. Darle sentido a las funciones. Vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos acerca de cómo trabajar en la época de los adolescentes, que es cuando es esa época en la cual ellos también están desarrollando su carácter, están desarrollando su temperamento y están poniendo a prueba las reglas para ver hasta dónde también pueden llegar y experimentar. Vamos al corte y regresamos. Ahora puedes ver todos los programas de Libertópolis por Facebook Live. Facebook.com/Libertópolis. Transmisiones de Libertópolis por Facebook Live en directo. Disfruta de nuestros programas y dale compartir. Regresamos a Más Negocios y estamos platicando acerca de la diversidad y el respeto en las familias. Ya hemos hablado acerca de las juntas directivas y hoy estamos enfocándonos en las familias. Hemos platicado con Chepe al respecto de este autor de varios libros y que tiene un sitio llamado Parent Leadership, me imagino que es .com. Sí. De Jim Stenson, y habla acerca de cómo establecer reglas y por qué las reglas son tan importantes en las familias. Te preguntaba, Chepe, ¿qué pasa en este segmento? ¿Qué pasa cuando ya sea que hayas establecido las reglas o tal vez no las has establecido y dices voy a establecerlas a partir de ahora para tratar de ir generando ese respeto a la diversidad, pero también una estructura en mi familia? ¿Qué pasa si tengo hijos adolescentes? ¿Cómo manejar este caso? Porque están en esta edad en la cual están pues experimentando, desafiando y formando también su carácter. Ok, creo que hay dos virtudes que deben conjuntarse, como dicen los políticos, ¿no? La número uno es fortaleza y la otra es paciencia. No todas las cosas van a salir bien a la primera, pero yo tengo que ser fuerte, aquí usando esa palabra para fortaleza,
en dos sentidos. Uno, para atacar, porque la fortaleza tiene dos caras. Una es el ataque y el otro es la defensa. Uno es para atacar, o sea, ir formando, y el otro es para que cuando te pregunten ir explicando. Y siempre hablar con la verdad. Pues uno tiende a decir yo no soy mentiroso, y probablemente sea cierto. Pero el punto no es ser mentiroso o no, el punto es ser veraz. Te doy un ejemplo. No hay que mentir. Mamá, están tocando la puerta. ¿Quién es? Pues la vecina de lado que quiere ver si platica contigo un ratito. Decirle que no estoy. Es incongruente. Es incongruente. Y ese ejemplo que probablemente pasa desapercibido, aparentemente, te va creando un sentimiento de decir, bueno, ¿dónde está la veracidad? ¿Qué pasa? Y este ejemplo también lo hemos usado en otros programas, pero ¿qué pasa entonces cuando el que toca la puerta es alguien que llega preguntando por tu papá, por tu mamá, por tus hermanos, y sabes que es una persona que no trae buenas intenciones? Ahí mi sentido común me dice, los voy a negar, porque veo que, o sea, hay algo, su aspecto, veo que tienen un arma, o veo algo que no me parece que sean amigables y que no están buscando algo bueno para mis familiares. ¿Qué pasa en ese caso, Chepe? A ver, te lo voy a decir en atención al cliente y luego regreso a la familia. Es válido que si tú llamas a alguien, a un gerente de otra empresa, que en este momentito no te pueda atender. Es válido. Digo, porque está ocupado o por lo que querrás. Lo que no es válido es compararlo. Por ejemplo, no lo puede atender porque está en una reunión. Es válido, sin embargo, decir no lo puede atender porque está en una reunión con un cliente. Porque entonces le estás dando de suyo la importancia que cuando estoy atendiendo a un cliente no puedo atender a dos clientes simultáneamente. Pues igual en la casa, si alguien con esa pinta sí. se asoma a tu portón, puede decirle, mi papá ahorita está muy ocupado en una llamada y no lo puede atender. O sea, eso es válido. Lo que no es válido es decir no estoy. Lo que no es válido es decir cosas que a los ojos del niño, la niña, el adolescente o la adolescente, implica que papá esté mintiendo o que papá se esté negando o que mamá, ¿verdad? Eso es lo que no es válido, pero decir que no te puede atender no es inválido. Ok. Dijiste fortaleza y dijiste fuerte para atacar y para defender. Entendiendo que fortaleza y esta palabra de fuerte no implica violencia. No. Aquí es fortaleza desde el punto de vista de resiste los embates por un lado y por otro lado se prepara para poder atacar las cosas que hay que atacar con valentía. De hecho, yo tenía un jefe que me gustaba mucho su expresión, decía fortaleza es la primera de las virtudes porque es la que garantiza todas las demás. Y durante la adolescencia hay muchos embates. Sí. Y hay, pero que no se conviertan en líos, establezcamos diálogos. Muchos de nosotros actuando como padres no queremos contestar con la verdad sobre pretexto de que todavía no está en edad. Eso es dañino. Tengo que acomodar mi explicación a la edad, pero no contestar con cosas que no son. Y no estoy diciendo que sea fácil. Claro, no es fácil. Esto me imagino que implica también esos diálogos que tú hablas de diálogos abiertos. Sí. Porque tal vez el chico hace una pregunta y la está enfocando en una parte y uno pensó en las respuestas de otra forma. Y tal vez lo que él quiere saber es una parte de la que en este momento le interesa conocer de ese tema, por así decirlo. Yo tengo un caso personal, por cierto, con Hans, mi hijo que murió, que en una ocasión estábamos viendo el Chapulín Colorado. Y por la razón que sea, se distorsionó el color de la tele. Entonces el Chapulín Colorado salía morado. Entonces me dice, papá, ¿y por qué el Chapulín Colorado está morado? Ah, ya sé, me dijo, porque se fue a cambiar de tacuche.
Yo estaba pensando en explicar todo. explicar toda la refracción de la... qué sé yo. Me estoy explicando, María Dolores. Muchas veces es nada más cuestión de escuchar, que por cierto no lo sabemos hacer bien, ¿verdad? Escuchamos para contestar en vez de para entender. Y eso no es bueno. ¿Qué pasa entonces? Porque muchos diríamos, bueno, pero es que el programa es de empresas familiares, y hemos hablado de la crianza de los hijos. ¿Por qué es tan importante este tema? Y lo tienen que tomar muy en cuenta los patriarcas, las familias, los padres que tienen empresas familiares. Bueno, entre otras, porque como tengo que formar a mis hijos para ser adultos y para ser buenos trabajadores y eficientes en la empresa, ¿no? Pareciera que estoy hablando de algo utilitario, pero no, si los formo desde el principio, van a ser buenos. Van a ser buenos. O el riesgo de que no sean buenos es menor, pues, si lo querés ver en esa forma. Entonces, yo le tengo que dedicar tiempo a la formación. Mira, está demostrado que en las empresas donde la gerencia, voy a decirlo, invierte en formación de sus empleados, los empleados son mejores. Entonces, si desde el principio yo tengo la oportunidad de formar bien a mis futuros empleados, que son mis hijos, o a mis futuros directores, que son mis hijos, ahí está la respuesta. Al final, como decías, al generar o al criar, ayudar a que tus hijos sean buenas personas, que sean, obviamente esto lleva también a ser buenos trabajadores, implica que vas a dejar algo que legar, pero también hay alguien que puede hacer crecer ese legado. Sí. Porque de nada sirve que tú tengas algo que legar si no hay quien lo reciba y lo haga crecer. Esto me lleva al otro punto. En esta diversidad, Chepe, de las familias, también tenemos que entender que puede darse el caso que a alguno de ellos o a ninguno le interese la empresa. Y es parte de ese respeto a esa diversidad. Sí, sí. Hay gente, voy a decir que nace, ya sé que no es así, pero que nace para ser empleado y gente que nace para ser entrepreneur. Hay gente que quiere ser médico y siendo médico quiere meterse a investigación más que a clínica. Claro. Y eso es válido. Yo creo que lo más difícil para un padre, creo yo, y antes era peor. El señor zapatero quería que sus hijos fueran zapateros, ¿verdad? Y zapatero a tus zapatos y todo lo que quieras. Ahora no. Y además, en nuestra sociedad, como sos hombre esto y como sos mujer esto otro. También, ¿verdad? Que no debería ser así. Por ejemplo, yo conocí el caso de una familia donde el papá era alguien que valoraba mucho el tema científico. Entonces todos, y fue curioso, la mayoría de sus hijos estudiaron temas que tenían que ver con las ciencias exactas. Solo uno se fue a las humanidades, pero de ahí si alguien quería ser diseñador, eso no era carrera. Si alguien quería, porque el papá valoraba las ciencias exactas como una carrera o sea, esa sí era una carrera. Esa sí era una carrera. Exacto. Mira, Helen, mi hija me contó lo siguiente, dice que estaba en un restaurante en Dallas y una de sus compañeras Helen es artista, en arte, estaba sirviendo de mesera en ese restaurante. Y llegó a una mesa que evidentemente, por lo que la Helen oyó, era una mesa de científicos en el área de la salud. Entonces alguien le preguntó, ¿y usted qué hace? Y la muchacha contestó, soy artista. Yo creo que le dijo pintora. Entonces el señor, que evidentemente era de las, como tu familia amiga, le dijo, ala, cuando yo me retire, quiero ser artista. Dice que la chica le contestó, cuando yo me retire quiero ser médico. Claro. Me estoy explicando, no hay mejor o peor. Hay que hacerlo bien, ese es el punto. Y bien de cara a Dios, y bien de cara a los hombres, y bien para crear lo que tenemos que crear y no simple y sencillamente rellenar espacios.
Y esto, Chepe, nos lleva, se nos ha ido el tiempo, algo con lo que tú quieras cerrar. Yo lo que diría que es bien importante es conozcamos a nuestros hijos para saber cuál es su vocación y ayudémoslos a que se formen en esa particular vocación. Y dije vocación y no profesión. Claro. Y bueno, Chepe, nos queda entonces para el siguiente programa que hablemos acerca de esa vocación y cómo, no importa cuál sea la vocación, sean emprendedores. Cómo generar ese espíritu de emprendedor, porque también las empresas necesitan intrapreneurs, ¿sí? O necesitan gente que se vea a sí mismos como un emprendimiento de vida. Sí. Entonces, de eso platicaremos en la siguiente, ¿cómo no? En el siguiente programa. Y muchas gracias a todos. Igual, gracias a ti y gracias a todos por habernos escuchado. Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Más Negocios. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.